7 minutos pasan de las 10 de la mañana y de esta manera ya empezamos a transitar la segunda y última hora de programa hasta las 11, como ya saben, cada sábado aquí en Sintonía con Vos. Y lo tenemos en línea a Germán Montenegro, que es secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe. Hola Germán, Carito Murisi te saluda aquí desde En Sintonía con Vos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy amable. Muchas gracias por atendernos y por dedicarnos este ratito para poder conversar con vos en esta mañana de sábado, ¿no? Y hablar de algo que nos atraviesa, que nos involucra absolutamente a todas las personas, y hablando particularmente de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario en particular. Bueno, en la semana estuviste reunido con el secretario de Seguridad y Política Criminal, con Eduardo Villalba, y con el ministro de Seguridad de la provincia, por supuesto, con Jorge Lania, para analizar el trabajo que realizan las fuerzas federales de seguridad en conjunto con la Policía Provincial acá en la ciudad de Rosario. Queríamos preguntarte cuáles son las medidas que se implementarán, las nuevas medidas, ¿no?, en la ciudad, más allá de las que ya conocemos, y a qué conclusiones llegaron, Germán. Mira, en esa reunión lo que hicimos fue repasar un poco cómo se está trabajando, ver los temas que tenemos que ajustar, ¿no es cierto?, para mejorar la utilización del despliegue de las fuerzas federales acá, ver los modos de empleo. Por ejemplo, ahora hemos empezado a trabajar en forma alternada entre las zonas céntricas de la ciudad y las zonas periféricas de la ciudad con fuerzas federales de manera conjunta, algo que no se hacía con anterioridad, y básicamente repasamos algunos problemas de coordinación que surgen normalmente cuando ocurren este tipo de despliegues, ¿no es cierto? La idea es seguir contando con estas fuerzas federales que complementan el despliegue de la Policía Provincial, porque la Policía Provincial, pese, que nosotros estamos trabajando fuertemente en el incremento de su dotación de personal y equipamiento, sigue siendo todavía una policía relativamente chica en su tamaño, ¿no? Y la verdad que es positivo el despliegue de fuerzas federales porque nos ayudan a hacer un empleo bastante más racional de los medios que nosotros tenemos. Rosario siempre fue considerado como una zona roja en cuanto a la inseguridad, y hace tiempo ya que las estadísticas de las balaceras, los delitos de todo tipo, hablando en general, son lamentablemente moneda corriente. Y a comienzos de este mes, por ejemplo, por poner uno de los tantos ejemplos, hubo 6 asesinatos en menos de 24 horas. Rumores también, que varias balaceras, homicidios también son ordenados desde las cárceles, y la lista en realidad puede seguir, puede ser mucho más larga. ¿Cómo hace el ciudadano común para poder vivir, o sobrevivir, mejor dicho, ante este panorama? Mirá, lo que está haciendo el gobierno es, primero, haciéndose una situación que se ha construido históricamente en Rosario en particular. Como vos señalás, esto, no era así hasta hace unos años atrás, ¿no? Más o menos desde una década para atrás hacia acá, se ha desarrollado con mucha fuerza el mundo criminal vinculado al narcotráfico, y se ha instalado en las zonas periféricas de Rosario. Ahí tenés un gran mercado de abastecimiento de cocaína para la ciudad, y además tenés un gran mecanismo de rentabilidad económica, ¿no?, que son los dos grandes sistemas que apalancan esta problemática de la narcocriminalidad. La menciono en particular tanto a la utilización, al consumo de estas sustancias, como a la utilización de la renta que tiene este negocio, que es muy importante, porque es un negocio, ¿no? Uno lo ve siempre como un problema criminal, delictivo, pero se pierde de vista el hecho de que se trata de un emprendimiento empresarial, ¿no? Criminal, ¿no? Pero es eso, y que tiene efectos en las barriadas en términos de violencia, y en las zonas, más céntricas en términos de delito vinculado al lavado de activos y a la elusión de impuestos, ¿no?, de toda una estructura de lavado que permite la utilización de esos recursos. Bueno, el gobierno de la provincia lo que está haciendo es, por un lado, tratando de adecuar la policía a este tipo de problema criminal, que para lo cual tenés que tener una policía que tenga determinadas características. Tenés que tener una policía mucho más dotada de recursos humanos que lo que tiene la provincia de Santa Fe hoy. Son pocos los policías que tiene la provincia. Durante muchos años la provincia tuvo
pérdida de policía, no incremento. O sea que durante muchos años la policía de Santa Fe no creció en su dotación de personal. Esto está empezando a revertirse ahora, ¿no? Están entrando. Mira, el año pasado fue la primera vez que la policía de Santa Fe, en varios años, en el pasado, tuvo un incremento de 500 efectivos, ¿viste? Porque se iban más de lo que se quedaban, ¿no? Y hay toda una política trazada para incrementar de manera sostenida esas dotaciones de personal. Equipar a la policía con elementos. Del mismo modo, no estaba equipada con elementos, vehículos, armamentos, chalecos antibalas, lamentablemente en todo lo que es material e infraestructura también. Yo tenía una policía bastante débil para tratar con este tipo de problema criminal, y además una policía muy cruzada por los vínculos con el narcotráfico, con el delito, ¿no? Es una realidad tampoco que nosotros no podemos soslayar. Por esa razón hemos desarrollado muy fuertemente lo que denominamos nosotros la Agencia de Control Policial, que está haciendo un trabajo muy fuerte de control del vínculo entre la policía y el mundo criminal. Antes de ayer, por ejemplo, una de las comisarías más grandes que tiene la ciudad de Rosario, la 10ª, más grande por la jurisdicción que tiene, ¿no? Ahí en la zona oeste-norte, fue intervenida como consecuencia de vínculos importantes que tenía una parte de esa comisaría con directamente con narcos y con tiratiros en la zona, ¿no? Una dotación completa, un turno completo de la comisaría fue detenida por efectivos de la Agencia de Control Policial bajo el mando del fiscal Carbone. Bueno, digo, es un problema estructural el que tenemos en Rosario, no es un problema sencillo. Yo lo que te transmito, para transmitirle a la gente, es que el gobierno provincial ha dado cuenta del problema, está trabajando, llevando adelante las soluciones que nosotros estimamos que son las que se deben implementar, que no son soluciones mágicas, ¿viste? Porque a años de cierta desidia en el tratamiento de estos asuntos, le corresponden un gran esfuerzo y unos años en donde uno tiene que invertir, el gobierno, ¿no? Invertir muchos recursos y mucho esfuerzo para recuperar esto. Germán. Y en el interín, sí. Bueno, antes que nada te saludo, perdón la interrupción, y te consulto acerca de esto que vos decís. Me detengo acá porque, a ver, está claro de que es un problema heredado, que esto no es de ahora, sino que viene ya desde hace un tiempo, lamentablemente, en nuestra ciudad. Pero te consulto por qué en este último tiempo, sobre todo en estos últimos meses, ya se ha normalizado prácticamente, y está mal normalizar estos hechos delictivos, balaceras. Todos los días abrimos los portales, los diarios, vemos los diarios a papel o los portales y vemos siempre algún homicidio, alguna balacera, algún ajuste de cuenta. A ver, imagino que también debe haber una utilización política, sobre todo en este periodo, y también un cobro de facturas entre estas organizaciones que vos nombrabas. Sí, mirá, nosotros no lo normalizamos al tema. Por eso estamos permanentemente trabajando y tratando de resolver los problemas cuando ocurren, y cuando no ocurren tratando de desarrollar las estructuras que nos permitan prevenir y contener estos fenómenos. Sí, cuando hablo de normalizar, y utilizo también la palabra lamentablemente, hablamos del ciudadano común. Está claro de que ustedes no tienen que normalizar estos hechos. Sí. No, claro, por supuesto. Yo hablo por nosotros, quiero decir, porque sabemos que es un problema fenomenal el que atraviesa la ciudad, y tenemos que buscar soluciones y comprometernos activamente en la resolución de estos problemas. Así que esto por un lado, en coordinación con el MPA, con quien trabajamos en forma permanente en la resolución de estos temas. Si vos ves la estadística de homicidios, ¿no? Que es la que te marca esto, ¿no? Balacera y homicidios, lo que es el indicador de la violencia en Rosario. La estadística de homicidios desde el 2014 para acá, desde el 2014 es cuando se toman estadísticas serias en la provincia, ¿no? Porque son estadísticas en donde vos cruzás la información de la policía, del MPA, y no se oculta eso, ¿no? Es un número bastante sólido. Vos vas a encontrar que hay números altos, porque Rosario tiene una tasa alta de homicidios cada 100.000 habitantes, pero no es una cantidad que se ha disparado, ¿no? Tiene anualmente se mantienen, ¿no es cierto?, la cantidad de homicidios estables. Suben un poco más, suben algunos años un poco, bajan un poco algunos años,
pero se mantiene alta. Pero no es que se ha disparado, no es que hoy tenemos el 100% de los homicidios más o el 50% que se tenía el año pasado o el anterior. Lo que sí es cierto es que esa cantidad de homicidios, que vuelvo a repetir, es alta. Nosotros en Rosario tenemos una tasa del orden de los 15 homicidios cada 100.000 habitantes, es una tasa alta con relación al promedio en la República Argentina, que no se ha disparado, te vuelvo a repetir. Digo, esto es importante señalarlo en una conversación. Digo, esto no es un tema de conversación para tener con gente que ha sido objeto de algún tipo de ataque de estos tipos, porque no sé, nos corresponde hacerlo, ¿no? Cualquier persona que ha sido objeto de un delito, bueno, tenés que contenerla y tratar de resolver la situación y no hablar de estas cuestiones, pero esto sí tiene que ver con la política de seguridad y en ámbitos un poco más reflexivos tenemos que hablarlo, ¿no? Entonces yo lo que te quiero señalar es esto: lo que tenemos es un problema muy fuerte, un núcleo muy fuerte, vinculado a la consolidación de organizaciones narcos en las alrededores de Rosario, y tenemos una derivación de violencia que es bastante particular de la ciudad, porque en otros lugares no se da, que se ha mantenido alta y estable. Y la solución de esto va por el lado de fortalecer la policía, que es algo que no lo teníamos, que estábamos trabajando en eso, desarrollar estructuras de investigación criminal vinculados al crimen organizado, que es otro problema, que no solamente de Argentina, de Santa Fe, quiero decir, digo, no tenés en Argentina un sistema de investigación especializado en crimen organizado, ¿no? Eso es una deuda que tenemos como país. En Santa Fe lo tenemos, estamos desarrollando esa capacidad entre una parte de la Agencia de Investigación Criminal y el organismo de investigación criminal del MPA. Se viene desarrollando esa estructura, y la tenés que tener. Qué sé yo, te digo un ejemplo: hace 2 semanas atrás hubo allanamientos importantes en el centro de Rosario vinculados a una organización criminal dedicada al lavado de activos, Hermanos Asum. Bueno, eso es una estructura gigantesca de lavado de activos que se había enquistado en la ciudad de Rosario, muy grande. La investigación se viene realizando desde por lo menos 2 años atrás, muy compleja para determinar, una investigación en donde se tuvo que trabajar en aspectos económicos, impositivos, en las regulaciones financieras, ¿no? Y para vos poder llevar ese tipo de investigaciones complejas, necesitas estructuras complejas, policiales complejas, con gente dotada de conocimientos. Bueno, Santa Fe está empezando a tener esas estructuras, por eso tiene estos resultados. Yo te diría que es una trayectoria larga la que nos queda, pero yo tengo la confianza de que estamos pudiendo llevar adelante el desarrollo de las capacidades del Estado para enfrentar estos fenómenos. Sí. Lo último que vos me señalaste, las balaceras de los últimos días, mira, yo creo que tuvo que ver eso con una intensificación de un fenómeno que, como estamos conversando, se da en la ciudad, y una utilización política, y una protección política de esos hechos, sin duda fue así. Germán, bueno, vos recién más o menos lo ibas respondiendo, pero quería preguntarte como ciudadana, ¿no? Te consulto, ¿se puede advertir, por ejemplo, que en zonas determinadas de la ciudad en donde parecerían ocurrir más situaciones violentas, delictivas por un lapso de tiempo, después quizás eso se calma, entre comillas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, y toda esa situación se va a otra zona y se repite una situación similar y así en otro punto de la ciudad? Me estoy refiriendo concretamente a las llamadas zonas liberadas, ¿no? ¿A qué se debe esto y cómo podría evitarse de alguna manera? Mirá, la policía se despliega en el territorio, la policía provincial, con la colaboración de las fuerzas federales, en función de los problemas que se van desarrollando. Nosotros estamos haciendo intervenciones focalizadas, con saturaciones focalizadas en zonas de alta violencia, en la medida que vamos viendo que esas situaciones se van desarrollando. ¿Por qué? Porque la provincia de Santa Fe no tiene cientos de miles de efectivos que nos permitan estar con toda la policía en la calle permanentemente. Eso es una realidad con la que nosotros tenemos que lidiar, en el sentido de que, por ejemplo, en Rosario vos tenés 4.500 policías, que es una dotación chica para una ciudad de la magnitud que tiene Rosario, y el Gran Rosario, no solamente la ciudad, el departamento, te quiero decir, ¿no? Porque tenemos municipios que no son Rosario, que tienen problemas de violencia muy importantes, como Villa Gobernador Galvez.
Entonces, digo, ahí se trabaja racionalizando los recursos que se tienen y focalizándonos en aquellos lugares en donde vos tenés mayores niveles de violencia y concentrando ahí las operaciones y después haciéndolas rotar hacia otros lugares, pero en una modalidad de trabajo que sea flexible para intentar atender los focos de violencia que regularmente van moviéndose de un sector a otro. Germán, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, yo pensaba que el allanamiento a la comisaría 10ª dejó al desnudo alguna falencia que son mucho más básicas que tener una policía profesionalizada, ¿no? De la cual entiendo que también, debido a la complejidad de los delitos, uno necesita una policía compleja. Pero el allanamiento a la comisaría 10ª dejó en claro, por ejemplo, que la provincia no tiene una base actualizada de los domicilios reales de los policías. De hecho, el allanamiento se demoró algún tiempo precisamente porque no tenía ese dato concreto, digo, y esa base de datos, supongo yo que debe ser una cosa de lo más elemental y que no requiere de una inversión tan importante, Germán, ¿cierto? Sí, mira, no sé si fue exactamente por eso que se atrasó. Y no quiero entrar en detalles que tienen que ver con la investigación. La policía tiene una base de datos con los domicilios de los policías. Muchas veces esa base de datos no está totalmente actualizada porque los policías cambian regularmente sus domicilios, mejor dicho, cambian regularmente los lugares donde residen porque tienen un alto nivel de rotación de sus destinos. Es así. Ahora, vos me estás señalando esto, el tema de las bases de datos del personal. Bueno, yo te digo que cuando nosotros llegamos en diciembre de 2019 a la policía, no tenías una base de personal. ¿No? Esto es parte de lo que yo te quiero señalar, de que la policía de la provincia de Santa Fe fue un ámbito de actuación del Estado muy dejado, ¿no? Que se lo trató con mucha desidia. Te doy algunos datos menores que por ahí, bueno, los sacamos ahora, nosotros los vimos al principio de la gestión. Quizás no fuimos tan eficientes en hacer referencia a todas estas cuestiones, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos solicitamos la dotación de armamento que tenía la policía, ¿viste? Para tener una idea de la dotación de armas de fuego con la que contaba la institución. Seguro. Y teníamos 3 bases de datos distintas. La base de datos del Departamento Logístico de la Policía, la base de datos de las unidades regionales, la base de datos de la Jefatura de Policía. 3 bases de datos que daban números diferentes. Había una diferencia de 1000 armas entre una y la otra. Entonces, estoy diciendo que tuvimos que arrancar de una etapa muy primitiva en el manejo de los datos que te permiten gestionar la policía. Hoy tenés una base de datos unificada con la dotación de armamento unificado de la policía, pero te estoy diciendo un dato que parecería menor, decía, ¿cómo no sabés la cantidad de armamento que tiene una policía? Y sí, no se sabía. Sí, digamos, no me cabe duda de que eso puede haber sido así. De hecho, es posible que ni siquiera se sepa cuál es la cantidad de armas que se venden legalmente en nuestra ciudad, por ejemplo. Digo, ¿no? Legalmente, las que venden las armerías y el registro que tienen las armerías. Ya ni siquiera hablar de las que entran de manera ilegal, que es el verdadero problema, porque los delitos se cometen con armas. Sí, bueno, ese es otro gran problema. Nosotros lo estamos trabajando investigativamente, ese tema. Uno de las piernas más importantes que tiene el problema del delito acá en Santa Fe y en Rosario en particular es el tema de la disponibilidad de armas, y eso es así, y de municiones. Vos fijate que la policía está, el promedio de incautación de armas que tiene la policía cotidianamente en operaciones preventivas, te estoy diciendo en controles preventivos en la calle, es de 10 por día. 10 por día. Estamos hablando de esa cantidad de incautación de armas. Eso es un problema. Nosotros estamos ordenando en la dimensión que nos compete a nosotros, que tiene que ver con el armamento de dotación de la policía. Hemos llevado un proceso de reordenamiento de la información y de la ubicación y localización de todos esos elementos, porque ahí teníamos un problema, nosotros lo sabíamos. Sin tener demasiada información, sabíamos que uno de los problemas importantes que tenemos es la utilización y la gestión de esas armas, ¿no? La falta de control sobre esas armas. Porque te aparecen muchas armas de policía
en el mercado ilegal, ¿no? Bueno, eso es parte del trabajo que estamos desarrollando. Bueno, pero de hecho, Germán, uno de los detenidos en la comisaría 10ª, digamos, un personal de alto rango, tenía un arma sin papeles, ¿no? Sin registro en su propia casa en el allanamiento. Totalmente. Totalmente. Mira, una de las medidas que tomamos nosotros, no solamente con relación al tema armas en particular, sino en general a situaciones ilícitas, porque lo que vos me estás llenando es una realidad, es lo que yo te dije hace un rato. Tenemos una policía que históricamente ha estado muy cruzada por el mundo criminal y por hechos ilícitos. Es una realidad que nosotros no solamente no ocultamos, sino que la ponemos de manifiesto, no nos extraña eso. Ahora, sí, ¿sabés? Te quiero interrumpir un segundito acá, Germán. Sí. Porque yo que vengo tomando nota, bueno, en distintas oportunidades diste cuenta de esta realidad, ¿no? De la policía y de la connivencia también de la policía. Y en algún momento incluso hasta hablaste de vínculos afianzados. No en esta entrevista, sino en otra. Pero digo, pero eso tiene que tener nombre y apellido, porque si esto viene pasando desde hace 10 años, tiene que haber nombres y apellidos. Y no me refiero únicamente, porque vos en un momento también hablas de la protección política. Pero ¿qué pasa entonces con eso? Porque, digo, 10 años para atrás había nombres y apellidos vinculados con esto. Pero son esos nombres y apellidos que todo el mundo conoce. Porque vos sabés que hay muchos jefes policiales que están procesados y detenidos en el marco de investigaciones que se llevaron adelante vinculadas a grandes bandas en la provincia de Santa Fe. Eso te pone de manifiesto ese vínculo. Sí, pero ¿y la pata política? Bueno, y la pata política, saben muy bien que se están llevando adelante investigaciones hoy, algunas un poco complicadas por el accionar de la Cámara de Senadores, que vinculan a la pata política. Yo te estoy hablando puntualmente del senador Taferri. Sí, exacto. Y aparte la pata judicial. Digo, también recordemos que el fiscal regional de Rosario está detenido. Claro. Y un fiscal también. El fiscal regional de Rosario, esto, como decíamos hace un rato, para no naturalizar, el fiscal regional de Rosario es el fiscal más importante del MPA después del fiscal general. Y el tipo está detenido como consecuencia de sus vínculos con el mundo criminal. Esto es lo que te estoy mostrando. Esto es lo que está pasando. ¿Qué hacemos nosotros en el marco de la policía para contener y controlar esa situación? El marco que nos compete a nosotros específicamente. Con relación al resto, formamos parte del proceso de investigación, ¿no? Con el MPA y avanzamos en la medida que podemos. Pero en el marco de la policía, desde que arrancó nuestra gestión, desarrollamos una estructura de control sobre la policía, lo que era el viejo asuntos internos, que era un mero control administrativo, no existía asuntos internos. En realidad existía para tapar todo esto, no para investigarlo. Eso se reconvirtió en una agencia nueva que se llama Agencia de Control Policial, que ni siquiera depende de mí políticamente. Hay una subsecretaría autónoma que no depende de mí como secretario, que lleva adelante cotidianamente inspecciones permanentes sobre la estructura policial. Te puedo asegurar que la policía no las quiere, y por más que la verdad que al final termina redundando en un beneficio para la policía, porque limpia mucho de la mugre que hay adentro, y muchas de las investigaciones que terminaron con policías exonerados y detenidos y organizaciones criminales desarmadas tuvieron que ver con el accionar de esta agencia. De hecho, la investigación esta de la comisaría 10ª la lleva adelante esta agencia, que para hablarlo así directamente, es una policía de investigaciones de policía. Y que está dando bastante resultado porque los fiscales la están convocando para ese tipo de investigación, ¿no? Y esta agencia investiga policías y además hace lo que ellos denominan inspecciones preventivas. Entonces, recorren las dependencias policiales controlando todas estas cuestiones de orden administrativa u operativa, y te puedo asegurar que saltan novedades permanentemente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros tomamos la decisión de ver el problema y atacarlo, generar algunas herramientas que sirvan, darle respaldo político a estas estructuras. Ese es otro problema. Los policías que investigan estos núcleos criminales
que tienen relación con el Estado, imagínate que se tienen que sentir apoyados por el nivel político para hacerlo. Y están trabajando. Ahora no tengo a mano, pero te puedo acercar, me comprometo a eso, estadísticas sobre la actuación de esta área, y te puedo asegurar que es importante. Quizás no es tan visible, y es un error nuestro por ahí, darle más, no darle tanta visibilidad, deberíamos hacerlo, pero es muy operativo y es permanente. Eso es una parte del esfuerzo que estamos haciendo para revertir esto que vos estás señalando, ¿no? Que Germán, es una realidad. A ver, cortita te hago las últimas dos, sobre todo, a ver, temas puntuales. ¿Qué se pudo investigar sobre lo que fue el ataque, el tiroteo que sufrió en pleno centro de la ciudad, empleado de la sede, empleado de comercios, hace algunas semanas atrás? Mira, no tengo todavía información, y lo que tenemos son indicios, y no, la verdad que no podemos ventilarlo. Estamos trabajando eso, pero no te puedo dar datos precisos al respecto. Perfecto. Y lo último, que no es menos importante, ni mucho menos, mañana van a ser las elecciones en Newell's. Te consulto cómo va a ser el operativo de seguridad, teniendo en cuenta de que en estas últimas semanas 2 de los 3 candidatos a presidentes han sufrido algún tipo de violencia, en su momento lo que fue la balacera a la casa de uno de los familiares de D'Amico, también lo que fue una amenaza al propio doctor Astore. Exacto. Bueno, mira, el operativo va a ser un operativo, ya está planificado obviamente, se va a ejecutar a partir de mañana, es un operativo de gran magnitud, en la previsión de violencia y aparte de eventuales situaciones muy violentas que puedan ocurrir. Nosotros venimos trabajando mucho con Newell's, nos venimos entrevistando permanentemente con los dirigentes, estos últimos 2 en particular que sufrieron amenazas, fueron recibidos en el transcurso de la semana por el Ministerio. Tenemos diálogo con ellos permanentemente, fueron recibidos. Ahí en Newell's tenés el problema, lamentablemente, que tenés en gran parte, o en una parte de la sociedad en Rosario, que es la intromisión y la utilización de sectores violentos de la barra, claro, vinculados a negocios criminales. Yo te escuchaba recién, sí, y es inevitable no vincular una barra, en este caso del fútbol, de lo que habitualmente vemos como los típicos violentos, a todo esto que venís hablando. Total, sí, pero mirá, lamentablemente es así, lamentablemente las dirigencias se vinculan con estos sectores de una u otra manera, porque ellos están. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí por tratar de cortar un poco esa relación, porque lo cierto es que terminan trabajando todos dentro de estos procesos electorales y de la vida social del club, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema serio también de la dirigencia del fútbol, particularmente en Newell's. Lo cierto es que le da lugar también a la intromisión de estos sectores, y estos sectores tienen una vida propia, digamos. Yo lo que observo, y es la preocupación que nosotros tenemos, la barra de Newell's es un actor totalmente autonomizado del fútbol y del club, que utiliza el hecho de ser la barra de Newell's para venderse, para ofrecer y dar negocios espurios de todo tipo. Los encontrás en todos lados a los muchachos de Newell's. En todos lados los encontrás, ¿viste? Entonces, te doy un ejemplo. Hace unos días atrás hubo una elección, una asamblea normalizadora, se hizo la asamblea normalizadora de la cooperativa de trabajadores portuarios en Puerto San Martín. ¿Te acordás la cooperativa que manejaba Hermes Juárez? Sí. Bueno, se normalizó hace 4 o 5, el miércoles. En una asamblea todos los socios normalizaron la situación, se terminó la intervención, todo muy bien, salió todo muy pacífico. La verdad que todos muy contentos de que eso se haya normalizado, sin violencia, ¿no? Pero la hipótesis uno que teníamos, yo estuve ahí, me tuve que ir ahí, estar instalado, ¿no? Sin mostrarme demasiado, pero la hipótesis número 1 que teníamos era la violencia. Y en esa hipótesis teníamos marcados referentes integrantes de la barra Newell's. Claro. En todas partes. Te aparecen en todas partes. Después están en todos lados, es una mano de obra calificada, ¿viste? Sí. Así que, pero bueno, te vuelvo a repetir, nosotros trabajamos sobre esto en la prevención, armando todos estos dispositivos que lo estamos haciendo con la dirigencia, trabajamos, la verdad, que codo a codo con ellos. Y en la parte investigativa, yo tampoco, es un tema que
me tengo que limitar mucho para hablar, porque Sí. uno no, son cuestiones de carácter reservado, pero también se está trabajando fuertemente en esas distintas líneas. Es un problema grave que nos tiene a todos preocupados, ¿no? La incidencia que tienen los sectores violentos, en particular en esa institución. Germán, hemos hablado de todo un poco, así que te agradecemos muchísimo por todo este ratito que nos brindaste. Ha sido muy amable y te agradecemos por este contacto. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo y buen fin de semana. Hablamos con Germán Montenegro, secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe.